Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Punto Global. Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada. Soy Guillermo Espina, director académico del CERI, y como cada semana los acompaño para analizar lo que pasa en el mundo. En el día de hoy me acompaña Sofía y Carla, voluntarias del CERI. Hola Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, muy bien, acá en Buenos Aires, sobreviviendo un poco al frío, así que todo bien. Bueno, Sofía, qué gusto que nos vuelvas a acompañar nuevamente aquí en estos episodios de Punto Global. Y Carla, ¿tú cómo estás? Buen día, Guillermo. Buen día, Sofía. ¿Cómo están? Por aquí todo más que bien. Y bueno, en nuestra sección del no tema, donde los voluntarios y voluntarias del CERI participan, Sofía, ¿qué no tema nos traes para el día de hoy? Muchas gracias, Guille. El no tema que traigo hoy es cómo el hambre continúa siendo utilizado como arma de guerra en Gaza. El Programa Mundial de Alimentos no ha dejado de solicitar el acceso irrestricto de suministros de alimentos al territorio. Es algo que ya viene siendo denunciado por la comunidad internacional y las distintas organizaciones de ayuda humanitaria hace meses, incluso desde que ha estallado este conflicto. Las fuerzas israelíes siguen atacando los convoys que traen esta ayuda. Incluso hace unas semanas se atacaron 2 convoys que habían sido enviados por Jordania. Y los palestinos siguen viviendo en condiciones inhumanas y siguen siendo matados de hambre por el hombre. Es algo que ya he mencionado en un episodio anterior y lo voy a seguir haciendo. Sin embargo, también quiero presentarles un poco 2 acontecimientos que han tenido lugar desde que comenzó el mes, porque mientras los palestinos mueren de hambre en Gaza, ha habido, o se dice que ha habido, cierto avance sobre el alto al fuego en negociaciones que ha mantenido la delegación palestina en Egipto, y esto lo ha anunciado el portavoz de Hamas. Sin embargo, las amenazas por parte del Estado de Israel de invadir Rafah no han cesado, incluso se han intensificado, y cada vez es mayor el temor de que esto se pueda concretar. Por otro lado, algo que ha tenido un impacto internacional muy importante, y me atrevo a decir que hace mucho no veíamos manifestaciones de esta magnitud, es en Estados Unidos. Los estudiantes universitarios, incluso estamos hablando de universidades muy importantes, están dejando un legado de protestas bajo lo que vendría a ser el lema de que no nos detendremos, y son protestas pro-palestinas. Iniciaron en la Universidad de Columbia en exigencia a las autoridades universitarias de que se desvinculen de Israel y de cualquier compañía que apoye ataques que han sido llevados a cabo en Gaza. Estos grupos, como dije, exigen este alto al fuego inmediato, exigen que la desinversión de estas empresas. Varios de los movimientos que han sido entrevistados por distintos medios buscan la liberación mutua y se autoconsideran o autoperciben como movimientos antirracistas, antiimperialistas y anticolonialistas. Sin embargo, esto que está pasando con las protestas masivas que han estado habiendo estas últimas semanas y que comenzaron incluso el 1 de mayo, ha llevado a abusos y arrestos indiscriminados por parte de la policía, a lo que me atrevo a decir que también es un abuso de poder. Ahora incluso los estudiantes han empezado a acampar, y las protestas no solamente han sido llevadas a cabo en Colombia, sino que se están como derramando en Manhattan, en Washington y en Texas. Hasta ahora han sido arrestados mucho más de 100 estudiantes. Obviamente, el primer ministro israelí ha condenado estas protestas y las ha llamado de distintas formas, pero por otro lado y con otra mirada, la Secretaría General de ONU ha puesto el foco en el derecho de manifestación pacífica que están llevando a cabo los estudiantes. Bueno, muchas gracias Sofía. Y Carla, ¿tú qué nos traes como no tema en el día de hoy? Como siempre, arrancamos el episodio de esta semana por la sección del no tema, y para el no tema me voy a ir a África Occidental, puntualmente a Liberia,
donde el presidente Joseph Boakai ha anunciado el jueves de esta semana la creación de un tribunal para juzgar los crímenes de guerra y lesa humanidad que se dieron durante el proceso de guerra civil que enfrentó el país. Para poner en contexto a nuestros oyentes, recordemos que Liberia enfrentó en realidad 2 procesos de guerra civil consecutivos, el primero entre el 89 y el 96 y el siguiente entre el 99 y el año 2005, podemos decir, que es donde efectivamente se llevaron a cabo las primeras elecciones democráticas con patrocinio de Naciones Unidas y donde resultó ganadora Ellen Johnson, que aquí un dato no menor es que Ellen Johnson fue la primera mujer presidenta de un país africano y es también Premio Nobel de la Paz justamente por el proceso que inició de democratización del país y de reconciliación nacional desde el 2005. Como resultado de este proceso ya se había creado en Liberia un Comité para la Verdad y la Reconciliación, cuyo trabajo era la elaboración de informes para determinar el alcance de las violaciones y abusos de derechos humanos ocurridos durante este proceso, pero este tribunal viene a ponerle punto final a este proceso nacional para garantizar la efectiva rendición de cuentas de aquellos que cometieron delitos, violaciones y abusos de derechos humanos. Si bien aún no está delimitado el tiempo de duración del tribunal ni las cualidades, sí ha sido aprobada por ambas cámaras del país. Y algo importante es que se ha determinado que no va a estar guiado por el derecho interno, sino por el derecho internacional referente a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Así que será interesante ver cómo va evolucionando este proceso y será seguramente también muy importante para hacer un análisis sobre el impacto en los derechos humanos que ha tenido esta guerra civil en Liberia. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes esos no temas que hemos tenido el día de hoy. Comenzó el circo, comenzó la campaña. Hay nervios en Washington, hay nervios en los apellidos de la oligarquía. Días de tensión en Venezuela por la conocida polarización política y también porque vuelve a haber arrestos de activistas y opositores. No mucho antes las cosas parecían pintar mejor. En octubre del año pasado, un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición generó ciertas esperanzas de que Venezuela pudiera celebrar este 2024 unas elecciones libres que ayuden a sacar al país de la crisis crónica. Entre ellas, que los partidos que participen en la elección elijan... El próximo 28 de julio se celebrarán elecciones en Venezuela, en las que el presidente Nicolás Maduro buscará su tercer periodo presidencial. Estas elecciones se presentan como una oportunidad para la oposición venezolana de disputar la presidencia y lograr un cambio en el país. Sin embargo, estas elecciones han estado marcadas por varias negociaciones entre la oposición y el gobierno, la inhabilitación de candidatos y la oportunidad de una transición democrática en Venezuela. Para analizar este tema estamos acompañados por nuestro invitado Richard Humberto Blanco, periodista y coordinador de comunicaciones del Comando de Campaña con Venezuela de María Corina Machado en Caracas. Bienvenido, Richard, un gusto tenerte en esta nueva edición de Punto Global. ¿Cómo estás? No, el gusto es mío, de verdad, participar con ustedes acá, un país que quiero muchísimo como es Argentina. Ojalá podamos sacarle provecho a esta locución del día de hoy. Bueno, como para ir arrancando un poco, ¿cuál es el panorama previo a estas elecciones en Venezuela que va a tener lugar en 90 días menos? Mira, hay 2 panoramas. Uno, el de la gente, el de los ciudadanos que están organizándose con nuestra líder fundamental de la oposición democrática, María Corina Machado, y junto a nuestro candidato unitario, Edmundo González Urrutia. Los venezolanos estamos decididos a organizarnos, a salir a votar este 28 de julio por un gobierno de transición para poder recuperar a Venezuela. Y por otro lado, por supuesto, el juego político que no cambia, como lo ha sido en estos últimos 25 años, un poco arduo, pero vamos sobre la marcha tratando de poder deslizar los obstáculos que nos ponen el contrincante. La verdad que se viene un contexto bastante incierto y como para que nosotros también conozcamos un poco más
¿Cuáles pensás que son los impedimentos a María Corina Machado y a Corina Lloris? Y no sé si podrías comentarnos un poco más de quién es Edmundo González. Bueno, uno de los grandes impedimentos que tiene Corina Lloris y por supuesto María Corina Machado es gozar de la popularidad del 80% de los venezolanos. Hay que recordar que el pasado 22 de octubre el país votó en unas elecciones primarias muy parecido a lo que ustedes hablan como las PASOs en Buenos Aires, en Argentina, donde María Corina Machado salió electa con casi 3 millones de votos, siendo ella la número uno en la oposición en Venezuela. Eso es uno de las cosas que tenemos en contra con un régimen como el que tenemos en Venezuela, que estoy seguro que lo conocen muy bien a nivel internacional por la cantidad de violaciones de derechos humanos que hay, la falta de institucionalidad en nuestro país y, por supuesto, las ilegalidades que se ven. Edmundo González Urrutia es una persona demócrata, una persona que tiene muchísimos años trabajando por Venezuela, ha ostentado cargos de diplomático en distintos gobiernos de nuestro país y va a ser el encargado, el número uno, de llevar un proceso de transición en paz democrática para recuperar a Venezuela a partir del 28 de julio. Mundo González Urrutia salió de la unión de una plataforma que tenemos en Venezuela que se llama la Plataforma Unitaria, que están constituida por 10 partidos políticos que representan la oposición democrática en Venezuela, y por supuesto, no distinto a ellos, el liderazgo de María Corina Machado, que sin duda alguna es una de las personas, es la persona más influyente ahorita en la oposición en Venezuela. Estas dos caras, la plataforma unitaria y María Corina Machado, decidieron que el candidato que va a estar al frente ante la inconstitucional e ilegal inhabilitación de María Corina Machado. Hay que recordar que María Corina Machado no es candidata porque este régimen ha jugado con inhabilitaciones políticas con los políticos que piensen distinto a ellos. Aquí hay muchísimos venezolanos que solamente por pensar distintos ya tienen una inhabilitación. Para llegar a una inhabilitación tienen que pasar muchísimas cosas, entre eso es tener un juicio y tener una condena debidamente firme. Eso no pasa en Venezuela. Aquí cualquier persona que represente un riesgo para el régimen puede ser inhabilitado y sacado del panorama político. Esto fue lo que pasó con María Corina Machado. Luego ella decidió designar a una persona que la iba a representar legalmente en nuestro CNE, en nuestro Consejo Nacional Electoral, la señora Corina Lloris, una señora de 80 años que ha venido desde hace mucho tiempo desempeñando un papel de docente, de maestra en nuestro país y nunca en la vida ha sido funcionario público, o sea que no debería tener ningún tipo de ilegalidades para pertenecer o para poder participar en unas elecciones, y también fue inhabilitada porque el régimen no le dio la gana de dejarla inscribir porque también representa un peligro para la estadía de ellos en el poder. En el caso del señor Edmundo González Urrutia, goza un poco de tranquilidad o de paz mental para algunas personas que son obstáculos para el cambio y hemos podido llegar en consenso de que él va a ser la persona inscrita. Nosotros hemos adoptado una manera de hacer política tratando de evolucionar en los problemas y en los errores que hay ahorita en Venezuela. Tenemos por un lado a la líder fundamental María Corina Machado recorriendo todo el país en nombre del candidato Edmundo González Urrutia. En estas últimas 2 semanas hemos estado en distintos estados de Venezuela, como lo es Aragua, Yaracuy. Ayer estuvo en el Zulia y bueno, el Zulia salió, como decimos en Venezuela, desbordó el Zulia de tantas personas que están a favor de un cambio democrático y una transición en Venezuela. Entonces, por un lado tenemos una candidata que está llevando el mensaje a toda Venezuela y por otro lado vamos a tener nuestro candidato haciendo labor de candidato, tratando de aglutinar la mayoría de las personas que pueda tener, la sociedad civil y todas las personas que se quieran unir a una transición. Lo que queremos es recuperar las instituciones del Estado, lo que queremos recuperar es la legalidad en Venezuela y de una vez por todas que Venezuela no esté polarizada entre buenos y malos o entre opositores y oficialistas. Venezuela somos uno, los venezolanos todos somos hermanos y esa es la Venezuela que queremos recuperar con estas elecciones, que queremos que la comunidad internacional y todos los venezolanos participemos para de una vez por todas salir de esto y no ser otra vez en nuestra región
un nido de corruptos o de políticos que llevan a lo largo y ancho de Latinoamérica un mensaje de desigualdad y, por supuesto, de crisis. Siguiendo un poco esto de en la inhabilitación de ambas candidatas, es una inhabilitación inconstitucional, o sea, va en contra de la Constitución, va en contra de los tratados, Sí, incluso de derechos humanos. ¿Hay alguna posibilidad o se está planteando la posibilidad de poder elevar esta cuestión a alguna Corte Internacional de Justicia, a sí. la Corte de Derechos Humanos? Sí, claro que sí. Déjame dar claro una cosa. Primero, aquí María Corina Machado está inhabilitada ilegalmente. Si uno ingresa a la página del centro del CNE, del Consejo Nacional Electoral de nuestro país, y agregamos el DNI de María Corina Machado, dice grande que está inhabilitada. En el caso de Corina Lloris, no está inhabilitada, pero tampoco la dejaron inscribir. O sea, que ya ni siquiera la parte administrativa funciona. Ella sencillamente, el gobierno no dejó inscribir, y bueno, no es un gobierno, es un régimen. El régimen no dejó inscribirla porque no le dio la gana, no quisieron dejarla inscribir y la descartaron. En el caso de María Corina, hemos elevado las inhabilitaciones a nivel internacional. Tenemos países que están en contra de las inhabilitaciones. Por ejemplo, el presidente Petro de Colombia, que estaba muy de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, también se quejó a nivel internacional de las inhabilitaciones, porque el mismo presidente Petro fue inhabilitado antes de ser presidente de Colombia. El presidente Lula da Silva también, el expresidente de Uruguay, muchísimos presidentes, por supuesto el presidente Milei, que ha estado siempre pendiente de la causa en Venezuela. Mira, la inhabilitación de María Corina Machado es sencillamente un obstáculo para que Venezuela no recupere su libertad. Nosotros hemos hecho todo lo posible, es más, también hicimos un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Barbados, donde se habló de las inhabilitaciones políticas de María Corina Machado y, por supuesto, de distintos dirigentes políticos, y ese acuerdo lo tiraron a la basura. El mismo régimen llegó con el acuerdo firmado y al día siguiente lo pisotearon y lo rompieron. O sea que aquí no hay acuerdo que vale y lamentablemente para la inhabilitación de María Corina Machado no ha habido un resultado positivo. Pero para poder lograr quitar estas inhabilitaciones, para poder lograr que los venezolanos no sigan emigrando por todo el mundo, porque déjame acotar que hay más de 7,6 millones de venezolanos, según el ACNUR, que están en todo el mundo. Nosotros debemos cambiar este país el 28 de octubre con el candidato de la Mesa de la Unidad, de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, para poder recuperar otra vez las instituciones del Estado y, por supuesto, quitarle estas inhabilitaciones a los políticos, llevar a María Corina al lugar que merece, a los venezolanos en el lugar que merece, y por supuesto llevar el programa de gobierno de María Corina Machado, denominado Venezuela Tierra de Gracia, donde vamos a recuperar otra vez la institucionalidad, los poderes y por supuesto la economía y el desarrollo de nuestro país. Bueno, Richard, dándote la bienvenida y saludándote como mencionas aquí desde Bogotá. Hay algo que se habla mucho frente a la oposición venezolana y es su falta de unión. Digamos, este siempre ha sido un desafío y me voy a volver un poquito a lo que fueron las elecciones del 2018, cuando la oposición venezolana decidió no participar, y también sí participó este señor Henry Falcón, si no lo recuerdo mal. Digamos que siempre hubo como esa división de la oposición venezolana como uno de los grandes errores a la hora de competir contra Nicolás Maduro y el chavismo en general. ¿Qué podría representar, digamos, en estas elecciones del 2024 esa oportunidad para la unificación de la oposición venezolana, que tal vez ha sido uno de los desafíos más grandes, ¿no? Mira, lamentablemente para nosotros los venezolanos, y nosotros como periodistas lo entendemos muy bien, en Venezuela tenemos muchos años con censura, lo que se refleja a veces hacia afuera de Venezuela es lo que el brazo comunicacional de este régimen ha tratado de llevar. Por ejemplo, aquí en Venezuela, según espacios públicos, hasta el 2022 cerraron 300 emisoras. Los medios de comunicación tradicionales, como es la radio y la televisión en Venezuela, pues por supuesto está secuestrado por el mismo régimen. Aquí ningún venezolano de oposición puede ir a un programa de radio nacional. Hemos utilizado las plataformas digitales para poder llevar el mensaje de los venezolanos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? En Venezuela hay mucha desinformación, lamentablemente por la censura. Aquí si tú dices algo en un medio del Estado, puedes ir preso. Como quiero acotar que tenemos una lista grande de detenidos, en este caso tenemos
simpatizantes que solamente por ir a una concentración de María Corina Machado los detienen, como es el caso de Óscar Castañeda y de Ámbar Márquez, que fueron detenidos sencillamente por participar. Tenemos 7 personas detenidas en este momento que forman parte del Comando Nacional de María Corina Machado en distintos estados, y permíteme que los nombre, como son Juan Freites, Luis Carmacaro, Guillermo López, Henry Dalviare, que es el secretario de organización del partido de María Corina Machado, Dinora Hernández, ex diputada de Venezuela y forma parte de operaciones políticas del Comando de María Corina Machado, y perseguidos políticos en la misma Venezuela, en Venezuela, cabe acotar en la Embajada de Argentina, que prestaron la colaboración para que estas personas no hayan sido detenidas, como lo son Humberto Villalobos, Claudia Macero, Pedro Ruchurtu, Omar González, Fernando Martínez y Magali Meda. Estas últimas 6 que te nombré, las personas más cercanas a María Corina Machado, desde su jefa de campaña, sus enlaces de comunicación, sus enlaces internacionales, todas las personas que representan el Comando de María Corina Machado están siendo perseguidas desde hace un tiempo en Venezuela. Por eso es que quería acotar el tema de los perseguidos y también de la censura que hay en Venezuela. Venezuela en este momento, hoy, cuando es 3 de mayo a las 6:28 de la tarde, está más unida que nunca. Lamentablemente, en Venezuela se ha hecho distintas oposiciones, pero hay una sola democrática que representa la plataforma unitaria. Ahí nombraste hace rato una persona que no forma parte de la oposición. Aquí hay ahorita en Venezuela casi 12 candidatos a presidentes que cuando tú los escuchas en los discursos, son discursos más parecidos a los del régimen que a los de la verdadera oposición. Ya sabemos nosotros, y le denominamos los alacranes, esos son los que han mal puesto la verdadera unidad que existe en este momento en Venezuela. Venezuela está unida con una oposición democrática de la mano de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y de la plataforma unitaria. Hay unidad en Venezuela, tenemos organización a través de los comanditos, el plan de los 600K y por supuesto los colaboradores con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, para que sean testigos este próximo 28 de julio en las próximas elecciones. Venezuela está unida, Venezuela tiene candidatos y Venezuela va hacia una transición democrática con apoyo de la comunidad internacional democrática y con los venezolanos que queremos salir de este régimen. Pero eso me deja con una pregunta, Richard, y es ¿qué pasa con personajes que han sido como muy conocidos en la política venezolana, digamos que han sido como esa cara visible de la oposición? Y me queda esa inquietud, y creo que también a nuestros oyentes, ¿qué pasa con figuras como, por ejemplo, Enrique Capriles? ¿Qué pasa con figuras como Juan Guaidó, que fue la cara, digamos, de la oposición y hoy en día como que ha desaparecido del mapa político? Y tú podrías comentarnos, bueno, ¿qué ha pasado con estas figuras? Bueno, por ejemplo, si hablamos de figuras como Enrique Capriles, que ha sido candidato presidencial 2 veces, se lo conocen muchas personas internacionalmente por lo relevante que ha sido. Por supuesto, Guaidó, que fue presidente interino en su momento y una figura importante en una circunstancia política anterior en Venezuela. Ellos representan partidos políticos que están en la plataforma unitaria, en esta gran plataforma de 10 partidos políticos. 10 partidos políticos que realmente representan lo que siente el ciudadano y la democracia en sí. Estos son 10 partidos políticos donde está Enrique Capriles, Juan Guaidó. No está María Corina Machado como un partido político, pero sí como una líder fundamental. Y algunos otros actores que, bueno, no sé, nombrar ahorita no sería tan relevante, pero esos más relevantes que tú dices forman parte ahorita de esta gran unidad y esta plataforma unitaria que te estoy comentando, y por supuesto apoyan a la candidatura de Edmundo González Urrutia. Hay otros. Está el Club de los Alacranes. Los alacranes son esas personas que no representan a la oposición, pero se hacen llamar opositores, pero no son perseguidos por el régimen, pueden estar libremente en Venezuela y están allí para dividir los votos de la oposición. Pero Venezuela tiene 25 años ya sufriendo de muchísimas cosas y muchísimas crisis, y ya nosotros estamos claros de cuál es el norte. El norte es Edmundo González Urrutia con María Corina Machado, la plataforma unitaria y un gobierno de transición este próximo 28 de julio. Nadie nos saca de la parte electoral, nadie nos saca de organizarnos, nadie nos saca de esta ruta que lleva María Corina Machado por toda Venezuela, y ella ha sido muy bien aceptada. Están en los videos en las distintas redes sociales como pueblos olvidados. Así mismo dicen los mismos ciudadanos
estamos materializando esto en votos para poder recuperar a nuestro país. Bueno, Richard, y yo me pongo a pensar un poco en las estrategias de la opinión, de la oposición venezolana, y por ejemplo vemos algunas, lo que tú dices, ¿por qué apostarle, digamos, a las elecciones, a esa apuesta democrática en este contexto? Recuerdo yo anteriormente, digamos, cuando se ganó la Asamblea Nacional, en las siguientes elecciones se decidió la oposición venezolana no participar, digamos, muchos analistas de la realidad venezolana dicen, han habido muchos errores de la oposición, ¿sí? Por ejemplo, el error de no haber participado en las elecciones anteriores, dejándole el control de la Asamblea Nacional eh, al gobierno, al régimen de Maduro, como tú lo mencionas. Entonces, Disculpa que ¿por te qué interrumpa. apostarle? Entiendo tu pregunta porque me quedó una parte en el aire. Venezuela ha vivido distintas circunstancias políticas. En el mundo hay circunstancias que, en la política, mejor dicho, hay cosas que hoy es blanco y mañana puede ser negro, o en media hora puede ser gris. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente como joven, ¿no? Yo creo que la política es muy improvisada y muy de repente como vaya viniendo, vamos viendo. La política debería ser más planificada, porque en definitiva eso hace que la política cambie países, toca ciudadanos. Entonces, cuando tú juegas con eso, es muy delicado. En el caso de la Asamblea, cuando se ganó, o en elecciones que a veces no hemos participado, han sido circunstancias distintas. También se han cometido muchos errores en la oposición. También en esta oposición que va a representar el 28 de julio, hay actores que han cometido errores y estoy seguro que van a tener que pagarlos porque en definitivamente estábamos hablando de ciudadanos, pero primera vez en la historia estamos en este momento en Venezuela gozando con un 80% de la aprobación de la población. El 80% de los ciudadanos quiere salir de este régimen. El 80% de los ciudadanos quiere un cambio en Venezuela. Creo que es un número muy grande en cualquier país tener el 80% de tu lado. Por eso hemos tratado de volver a materializar ese descontento organizándonos, porque la organización va a ser la respuesta clave para estas próximas elecciones. Hay muchas irregularidades, por ejemplo, eh, venezolanos que no se pudieron inscribir en el Registro Nacional Electoral ni actualizar sus datos en distintas partes del mundo. Hay más en Argentina de 215 miles de personas venezolanas. ¿Cuáles fueron exactamente en esos impedimentos al voto? No solamente acá en Argentina, tengo entendido que también en Bogotá se han realizado ciertas manifestaciones porque las personas han encontrado esto de que hay requisitos ilegales de repente. ¿Cómo se le va a buscar darle respuesta a todos estos venezolanos que quieren hacerse oír? Un cronograma electoral del mes pasado que dijo que en 15 días, más de, creo que eran casi 60 ciudades del mundo, iban a poder estar los venezolanos inscribiéndose para poder votar. Pero en Venezuela no tenemos un gobierno, no tenemos instituciones que lamentablemente acaten en sus verdaderas leyes y a veces ni siquiera la Constitución. Estos consulados a nivel internacional lo que han hecho es ser un tentáculo del Ejecutivo en nuestro país, o sea, del gobierno, del régimen. Ellos mismos implementaron un plan que nosotros le llamamos Morrocoy, porque lo hicieron muy lento, para que las personas no pudieran inscribirse, porque esos votos en el exterior no eran para. Y por supuesto, implementaron requisitos que no estaban en, en las instrucciones o en la legalidad. Por ejemplo, personas que tenían que tener un registro del DNI permanente. Para tú tener un registro permanente, por ejemplo, en Argentina tienes que tener un cierto tiempo. O sea que las personas que llegaron hace poco tiempo a Argentina no pueden votar, o sea, se les está violando su derecho político. Ellos hicieron este plan sencillamente para que el venezolano no votara afuera. Por supuesto, tenemos países como Estados Unidos, no tenemos embajada. Los que están en Estados Unidos no van a poder votar, tendrían que irse a México. Pero no vives en México, sino vives en Estados Unidos. Entonces, cuando vas a México, te piden el DNI de México. Entonces, ¿cómo lo vas a tener si vives en Estados Unidos? No le dieron facilidad a los venezolanos, le violaron los derechos humanos, porque votar es un derecho humano, a pesar de que también es un derecho político. Eso se está viendo en Venezuela. Y en respuesta a eso, los ciudadanos que estamos en Venezuela, aquí en territorio nacional,
tenemos que salir contundentemente. Y los que puedan venir de afuera a votar, estoy seguro que lo van a hacer. Lamentablemente vamos a tener que luchar contra esa piedra en el camino, pero en Venezuela tenemos bastantes venezolanos que van a querer votar, que yo estoy seguro que si salimos todos masivamente, vamos a lograr el cambio que nosotros necesitamos. Los venezolanos que están afuera lamentablemente no van a poder votar muchos, eh, nos decepciona, hemos hecho denuncias, hemos hecho todo lo imposible, tenemos países democráticos a nuestro favor, hemos elevado esto a la Corte Penal Internacional, a la Corte Interamericana de Justicia, a distintos senados de Latinoamérica, a distintos consejos nacionales electorales en el mundo. Mira, nosotros hemos hecho lo imposible para que los venezolanos votemos. Es el arma democrática más importante que tiene cualquier ciudadano del mundo y lo vamos a ejercer este 28 de julio con las 80% de aprobación que tenemos en Venezuela. Bueno, Richard, tú mencionas el caso de Estados Unidos y sin duda las elecciones venezolanas están con un papel internacional muy importante en la región, con muchos actores que intervienen, e incluso el mismo presidente de Colombia, el presidente Lula da Silva de Brasil, las presiones que hay de Estados Unidos contra el régimen, pues un poco nosotros escuchamos las noticias de la reimposición de sanciones. Entonces, para ustedes como oposición, ¿cómo interviene esa comunidad internacional en toda esta ecuación tan compleja de competir contra el régimen de Maduro? Mira, nosotros lo ponemos muy sencillo. Aquí hay dos personas, o dos factores, mejor dicho, que le interesan salir de este régimen. Los venezolanos y la comunidad internacional democrática. Si nosotros el 28 de julio no salimos del régimen, eso se resume en más migración para nuestros países cercanos. Colombia ya no va a pasar a lo mejor de casi 3 millones de venezolanos, va a pasar a 4. Argentina de 200 y pico de personas, 200 y pico mil de venezolanos pasará a 1 millón. Brasil de 1,5 millones pasarán a 2,5 millones y así sumarán más venezolanos afuera. También eso representa un gasto para las naciones hermanas, eso representa un problema para la región y yo estoy seguro que muchos presidentes cercanos a Venezuela están luchando y están trabajando para que ya haya un gobierno de transición en Venezuela. Y es que lo hemos visto. Ya nadie quiere ser amigo de este régimen. El aliado Petro alzó su voz a favor ya de unas elecciones democráticas, igual Lula, Javier Milei, todos los presidentes de la región. Casi todo el mundo ya ha dicho que en Venezuela tiene que haber unas elecciones democráticas porque ya nadie aguanta la crisis que hay en Venezuela. De aquí en Venezuela han salido muchísimas cosas negativas hacia el mundo. De aquí han salido dinero para financiar regímenes en otros países. De aquí ha salido dinero para narcotráfico. Aquí han perseguido a venezolanos y a otras nacionalidades que han vivido acá. Aquí se ha perseguido todo. Y los grandes beneficiarios para este próximo 28 de julio es la comunidad internacional y los venezolanos de salir de este régimen. Es más claro imposible. Este 28 de julio es es una gran oportunidad para el alivio que la región necesita por parte de Venezuela. Venezuela ha sido el peor aliado para cualquier país, para Argentina con Cristina Kirchner, para Petro, para Colombia, para los colombianos, digo, para esas personas que han votado por, lamentablemente, gobiernos que se hacen llamar comunistas y socialistas, que lo que han hecho es llevarle crisis a todos los países de la región. ¿O es que nosotros no nos acordamos quiénes fueron los amigos de Chávez y de Nicolás Maduro? Los peores presidentes de Latinoamérica que han tocado todos nuestros países, en el tuyo en Colombia, en el tuyo en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en todos lados. Toda Venezuela y toda la región, estoy seguro que están locos porque este régimen salga. No representan absolutamente nada bueno para el mundo y para la geopolítica internacional. Hablando también un poco de la geopolítica internacional, sabemos que este año es un año de elecciones en el mundo entero, así que hay que estar como muy atentos a lo que va a estar pasando con los resultados electorales, no solo ahora en América del Norte, que va a ser un cambio de paradigma internacional muy importante, sino que bueno, en muchísimas partes del mundo. Quería preguntarte vos cómo ves esa inserción de una posible nueva Venezuela
en este mundo tan geopolítico, geoestratégico, ¿dónde buscarían ustedes una inserción? ¿Cómo sería la inserción de esta nueva Venezuela si recuperan esta libertad? ¿Cuál es la propuesta para mantenerla y que la soberanía del país no entre en juego? Bueno, mira, nuestro candidato del mundo, González Urrutia, ha avanzado un poquito en algunas intervenciones que ha tenido. Hay que recordar que apenas hace pocos días fue que se designó esta persona como candidato y él estaba poco a poco diciendo cómo va a hacer algunas estrategias. Él hablaba del tema internacional y por supuesto era de recuperar algunas alianzas que Venezuela siempre ha tenido productivas, como por ejemplo Estados Unidos, volver a tener alianza con Estados Unidos, que ha sido uno de los países que mejor ha pagado el petróleo en Venezuela. También recuperar alianzas también como, por ejemplo, con Argentina. En principio, ser amigo otra vez de los países hermanos en Latinoamérica, que en este momento las relaciones están muy deterioradas. En segundo lugar, por supuesto, tenemos que sacar o eliminar de una vez por todas cualquier tipo de intervención de países que hicieron alianzas con este régimen, que lo que trajeron fue cosas negativas para el mundo. No voy a hablar ahorita de esos países, pero interpretarán cuáles son los países aliados de un régimen como el nuestro. Países que no traen para nada beneficioso y tampoco tiene que ver con la parte cultural del venezolano. No compartimos absolutamente nada con ese tipo de países que ustedes saben dónde están, bien lejos, y siempre han estado bien lejos. Tenemos que recuperar es la confianza otra vez con Latinoamérica, tenemos que darle oportunidades otra vez a las empresas a que vuelvan a invertir en Venezuela, recuperar nuestro cono monetario, recuperar otra vez las políticas públicas perdidas, recuperar otra vez la constitución que ha sido golpeada en Venezuela, recuperar las instituciones. Los venezolanos, a partir del 28 de julio, vamos a tener una tarea muy grande remodelando nuestra casa. Creo que nos va a llevar un tiempo remodelar nuestra casa para mostrársela al mundo y empezar a compartírselas. Esto va a ser una pelea fuerte, va a ser mucho trabajo. Gracias a Dios, nuestro candidato Edmundo González Urrutia goza de una carrera diplomática importante y sabe muy bien quiénes son los países aliados que tiene que tener en este momento Venezuela para volver a crecer. Venezuela es un país rico, Venezuela es un país con petróleos, minerales, venezolanos excepcionales. Aquí hemos recibido muchas personas con los brazos abiertos y somos un país destinado a crecer. Tenemos que recuperar otra vez eso. Nosotros lo vamos a hacer en un corto tiempo porque tenemos los recursos, pero tenemos que recuperar esos recursos. Luego que tengamos nuestra casa remodelada, créeme que vamos a darle una cara distinta al mundo y recuperar la democracia y, por supuesto, esa unión aliada. Yo estoy desesperado por ver otra vez una Venezuela unida con Argentina, con Colombia, con Brasil, que seamos todos una Latinoamérica tranquila y que no sea esa supuesta, no sé si lo han escuchado, la brisa bolivariana, que fue lo que trajo una crisis por toda Latinoamérica. Yo sé que deben sentirse un poquito identificados porque conocedor de los presidentes que hemos tenido en nuestra Latinoamérica han sido terribles y amigos del nuestro, pues muchísimo más. Bueno, Richard, y eso me deja con una pregunta final, porque sin duda el tema venezolano ha sido el tema eje de la polarización en Latinoamérica, ¿no? En los diferentes gobiernos y siempre ha sido como que unos políticos en X país va a llevar a ser una nueva Venezuela y eso fue lo que siempre fue la amenaza en esa polarización que está. Como digamos, este triunfo de la oposición venezolana podría sacar a Latinoamérica de ese limbo, de siempre estar en ese balance de polarización y romper ese escenario de polarización. No sé qué visiones tengas tú, digamos, desde la oposición, desde lo que representa María Corina, desde lo que representa el mundo para salir de ese izquierda-derecha, hacer la nueva Venezuela o no. ¿Cómo romper Mar- eso? sí, la propuesta de María Corina, de nuestra líder fundamental, que estoy seguro, y esto lo digo a voz propia, será presidenta en una Venezuela libre, luego de una transición. Ella plantea lo que ella le denomina un gobierno liberal por su ideología y por supuesto un país donde se respeten las instituciones, donde haya privatización, donde se respete la legalidad y donde los países aliados que pertenezcan a esa economía que va a fluctuar en nuestro país, pues sean reconocidas por ser buena paga y por ser aliados fundamentales en Venezuela. Yo creo que cuando este régimen caiga,
creo que se va a llegar a algunos cuantos regímenes en Latinoamérica que están viviendo también de los recursos de los venezolanos. Eso es importante. Este ha sido un régimen que ha invertido en la maldad en Latinoamérica. Cuando hablo en la maldad, ha invertido en cosas malas que han pasado en distintos países para ellos perpetuarse en el poder. Creo que Venezuela va a ser ícono. Creo que, no sé si han visto la analogía, nosotros en Venezuela tenemos un juego que se llama dominó. Son unas cartas que van, que tú la puedes poner una al lado del otro, pero cuando tumbas una, se caen las demás. Bueno, esto va a ser una especie de efecto dominó. Cuando caiga este régimen, van a haber muchos regímenes cercanos a Venezuela que también van a tener que desaparecer y vamos a entrar en una fase nueva en Latinoamérica donde vamos a luchar por ser otra vez esa parte fundamental del mundo donde más nunca vamos a volver a hablar del socialismo ni de nada parecido. Eso me deja con una pregunta un poco difícil para ir cerrando y es como, ¿qué representamos? ¿Representamos como una nueva derecharización, una nueva ola de la derecha en este caso? ¿O cuál sería como la idea de presentarse? ¿Sería un régimen Mira, similar a Bolsonaro, a Trump? yo creo que los venezolanos ya no, es que estamos tan cansados del tema de derechas, de izquierda. En venezolano lo que queremos, en Venezuela por lo menos, queremos es un gobierno que gobierne, un gobierno que el impuesto y el dinero de los venezolanos sea retribuido en los venezolanos, que no llegue otra persona otra vez diciendo que hay que expropiar las empresas privadas, que hay que dominar el dinero de los venezolanos, que hay que llegar con un gobierno, con una idea socialista, que ese socialismo en Venezuela fue poner a los pobres más pobres y enriquecer nada más a una cúpula pequeña que tiene el poder en Venezuela. No se trata de un gobierno de derecha, se trata de un gobierno que gobierne de verdad. Un gobierno donde se respete la institucionalidad, donde se respete el Estado de Derecho que ha sido muy vulnerable en nuestro país y que de una vez por todas tengamos una economía importante. Bueno, ahí está el plan de gobierno de María Corina Machado, Venezuela Tierra de Gracias, un plan liberal. Si lo llevamos a una ideología política, por supuesto no es una ideología de izquierda, va más hacia el lado derecho, pero no se trata ya ni siquiera de ideología, se trata de recuperar nuestro país. El venezolano ya está cansado de eso. El discurso de Chávez que le metió a los venezolanos era de que la izquierda es lo mejor, la derecha era mala, los ricos son malos, la propiedad privada es mala, privatizar es malo, y resulta ser que dañaron toda la economía de nuestro país. Las empresas más importantes de Venezuela la destruyeron, la privatizaron, diciéndole que le iban a dar ese poder al pueblo. Aquí habían empresas importantes donde se la quitaron al dueño y se la dieron a cualquier persona y las destruyeron, a militares que salieron de su comandancia a ser empresarios por nombrados al gobierno, y esas empresas están por el piso, tenemos que recuperarlas otra vez. La privatización no es mala, la privatización trae empleo, trae desarrollo para un país y por supuesto tenemos que tener también una parte pública donde se representen las personas más vulnerables del país y darle una calidad de vida excepcional. Los venezolanos tenemos recursos cuantiosos para hacer eso y lo vamos a lograr a partir del 28 de julio y olvidarnos de la politiquería, de los discursos de izquierdas y de derechas. Aquí lo que necesitamos es un país en desarrollo y lo vamos a lograr este próximo 28 de julio. Bueno, Richard, yo quiero cerrar con la pregunta final porque creo que es la que nos une a Latinoamérica en este caso, y es qué respuesta tiene la oposición, qué respuesta tiene el mundo, María Corina, digamos, en este frente amplio que llamaría así de esa manera, sobre el tema más desafiante para la región que fue la migración venezolana, como qué lugar tiene dentro de esta campaña. La migración venezolana para esta campaña es la parte fundamental del mensaje que nosotros le llevamos a los ciudadanos. Aquí todos los venezolanos, cuando te digo todos, son todos. Tienen a un papá afuera, como mi caso, tienen un hermano, tienen un amigo. Aquí todo el mundo tiene una persona afuera del país. El mensaje de María Corina y del Mundo González es muy claro. Los venezolanos van a volver. La gente que está afuera pasando crisis porque vivir afuera de tu país no es fácil, van a volver. Todos los venezolanos que han sido golpeados, mira, aquí hay venezolanos que se le han muerto familiares y no han podido ni siquiera venir a verlos.
Aquí hay venezolanos que se han ido por el Darién que está entre Venezuela y Panamá, y han muerto tratando de llegar a Estados Unidos o a cualquier otro país. Venezolanos que se han ido a pie hasta sitios lejanos, han pasado días caminando, muriendo de hambre, desnutridos, a veces ni siquiera con nada para poder regresar. Esos venezolanos van a volver. Nosotros estamos completamente seguros de que estamos haciendo las cosas bien para que ellos vuelvan y rescatar a nuestro país. Ya no vale dejar mal a los ciudadanos, ya no vale la politiquería. Aquí hay que recuperar lo que hemos perdido en 25 años. Y este próximo 28 de julio es la oportunidad de oro que tienen los venezolanos para recuperar el país y que vuelvan todos. El 29 de julio vamos a abrir los aeropuertos para que empiecen a llegar todos los venezolanos que quieran venir de nuevo a volver a recuperar su país y, por supuesto, a trabajar lo que aprendieron afuera, porque también hemos tenido grandes logros. Tenemos venezolanos médicos que están trabajando en hospitales, en clínicas en otros países. Hemos tenido ingenieros que están en la NASA, también tenemos venezolanos en la NASA, y estoy seguro que todo lo que aprendieron afuera, porque hemos aprendido de esta migración, los venezolanos hemos aprendido de lo que se ha vivido afuera. Creo que Dios nos mandó una prueba y ya la superamos, y ahora nos toca volver a recuperar a Venezuela, volver a agruparnos y poner en práctica toda esa prueba que nos dio. Bueno, Richard Humberto Blanco, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en el SERI. Muchas gracias, realmente ha sido muy interesante dialogar contigo. Por Dios, gracias a ustedes por estar pendientes del caso de Venezuela. Nosotros los venezolanos estamos muy agradados con todos los que nos han recibido en otros países, que escucharlo también a ustedes nos llena de orgullo y nos llena de seguridad de que por lo menos están pendientes de la lucha democrática en nuestro país. Espero que pronto nos podamos ver en persona y darnos un abrazo aquí en Venezuela. Bueno, muchas gracias, Richard, por aceptar esta invitación. A Sofía, gracias por acompañarnos en este episodio de Punto Global. Gracias, Sofía. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, Richard, fue un honor haberte tenido de invitado ahí en el SERI. A ustedes siempre. El honor es de nosotros los venezolanos. Como siempre, agradecemos a todos nuestros oyentes por habernos acompañado hasta acá y los dejamos con la invitación a unirse al canal de WhatsApp de SERI, donde van a encontrar todas las novedades, los eventos, la información y, por supuesto, todos los episodios de Punto Global. El enlace lo encuentran en la descripción de este mismo episodio. También los queremos invitar a participar en la encuesta que tenemos para este episodio. Queremos saber si consideran que realmente en las elecciones pautadas para el 28 de julio será posible o no que gane un candidato fuera del chavismo. Así que esperamos sus respuestas aquí en la descripción. Recuerden que pueden encontrar a Punto Global en su plataforma favorita de podcast. En este episodio de Punto Global, Esteban Izabala nos ayudó con la investigación. La edición la realizó Ana Esquivel, el diseño de arte por Valentín Rojas Lovecchio. En la conducción estuvieron Sofía Celis, Carla Lofrano y quien les habla, Guillermo Espina. Nos encontramos en un próximo episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales. En Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.